El presidente Andrés Manuel López Obrador no lo ha hecho, no ha estado presente, incluso su único viaje ha sido a Estados Unidos en la era de Donald Trump, y no ha ido a otro país, ni siquiera de América Latina. El presidente no se ha interesado en materia internacional, simple y sencillamente porque no sabe, no conoce. Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y ese es el dato político de esta semana. Claro que vamos a hablar del acontecimiento del CELAC. El CELAC, para los que no sepan, pues fue precisamente un encuentro que se llevó a cabo el 18 de septiembre, que es una cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, por eso el término CELAC. Se llevó a cabo en México el 18 de septiembre y actualmente la presidencia en turno le correspondía a México. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que se trató en el CELAC? Bueno, pues solamente tienen que ver con situaciones relacionadas ahorita al tema del COVID, un poco el tema del orden internacional, sobre la soberanía de los estados. Pero bueno, eso es lo que siempre vemos en ese tipo de eventos. Pero ¿qué fue lo que en realidad pasó desde el punto de vista político? Primero, México se aventó la puntada con Andrés Manuel López Obrador de invitar a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, el cual fue el invitado principal en el desfile del 16 de septiembre. Sí, en el aniversario de la gesta heroica de la independencia, el presidente de Cuba recibió ese gran tanque de oxígeno que necesitaba después de que hace tan solo unos meses reprimió al pueblo de Cuba. Y López Obrador le apostó lo que nunca a hacer un respaldo al presidente de este país que se ha caracterizado por acabar con los derechos humanos, principalmente de los opositores. No hay libertad en Cuba, es una realidad que sabemos, que hemos sido testigos recientes. Pero, ¿qué fue lo que terminó pasando en esta dinámica del CELAC? Bueno, pues que el presidente López Obrador quería tomar un nuevo liderazgo en la región. Un liderazgo que hay que decir, este gobierno es un gobierno ausente de liderazgo en materia internacional. Si bien el canciller Marcelo Ebrard sí se ha metido a temas importantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo ha hecho. No ha estado presente, incluso su único viaje ha sido a Estados Unidos en la era de Donald Trump, y no ha ido a otro país, ni siquiera de América Latina. El presidente no se ha interesado en materia internacional, simple y sencillamente porque no sabe, no conoce. Más allá de que no sepa inglés o algún otro idioma, no es un tema de interés particular de él. A él le gusta la política interna, la grilla de adentro, de la propia cocina propia. No le gusta saber de otros fogones. Pero lo que sí es que se cometieron una serie de errores y digamos así, traspiés para el presidente. Primero, la inesperada presencia de Nicolás Maduro. No estaba anunciado Nicolás Maduro, llega, lo recibe el canciller, se convierte en otra figura importante de peso en esta reunión, en que, bueno, pues en esa sexta cumbre, en que estuvo solamente Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, Nicolás Maduro. Pero lo más interesante fue la respuesta de los presidentes de Paraguay y Uruguay, los cuales hicieron una fuerte crítica al gobierno cubano, al gobierno venezolano, por la falta de derechos humanos, y de alguna manera pues, el empujón se lo llevó el propio López Obrador. Hay que decir, pues no hizo él mayor reacción, no supo qué contestar, qué decir ante las acusaciones que se dieron entre, por ejemplo, el presidente de la calle de Uruguay con Nicolás Maduro y el debate que se generó en ese sentido. Y al firmar hubo un convenio, un acuerdo donde se hablaba nuevamente de esta falsa eh, eh, nomenclatura, de esa falso mensaje del famoso embargo de Estados Unidos a Cuba, cosa que ya se ha demostrado que ya no es cierto, pero es parte de la narrativa que siempre está de la izquierda. Y bueno, pues más allá de esas situaciones, pues va a pasar sin pena ni gloria el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Termina siendo un golpe, pero lo más importante de esto es que obviamente sí hay fricciones alrededor del presidente por la presencia de Maduro, porque se le bajó el nivel al presidente López Obrador, pasó apercibido por la presencia de Miguel Díaz-Canel para apoyarlo, y que por cierto, en el tiempo en el que estaba Díaz-Canel haciendo precisamente su discurso en la Plaza del Zócalo de nuestro país, en el desfile del 16 de septiembre, al mismo tiempo se estaba dando una declaración del Parlamento Europeo en el que estaban, pues de alguna manera, pues haciendo señalamientos fuertes al gobierno de Cuba por la represión a los grupos opositores. Entonces,
Todo esto, la verdad es que al presidente, como siempre, no queda bien parado en estas dinámicas internacionales. Marcelo Ebrard es un gran operador político para el presidente, pero pues parece que estos resultados no son como los que se esperaba, que si bien se firma un acuerdo, en realidad lo que queda en la mente de los actores políticos son las recriminaciones que se hacen por la falta de democracia, que aparte es algo muy cierto y muy real. Así que el presidente se lleva otra gran quemón en este evento en el que él pensaba que podría tomar un liderazgo para América Latina y no fue así. Si bien le dieron su lugar los distintos actores políticos, las ausencias siempre serán importantes. Y más porque en el fondo lo que quiere hacer el CELAC era eliminar la Organización de Estados Americanos, sacar a Estados Unidos de la jugada, de la dinámica política internacional de la región, como lo ha intentado hacer en muchas ocasiones, y en esa ocasión no lo pudo lograr porque no se logró ese gran consenso. No hay unión en América Latina, más por las circunstancias. Y de remate, que decir, pues la crisis política que vive Argentina, pues dificultó a Alberto Fernández venir, una vez que había confirmado su presencia, y bueno, pues Argentina fue un gran ausente, y más que Argentina, pues es un gran aliado de México en materia de política económica y de esta visión antineoliberal. Bueno, pues queda un poco cojo ahí. Entonces, pues no le fue bien al presidente López Obrador el CELAC, terminó siendo simple y sencillamente algo anecdótico, algo triste para el recuerdo de que el día 16 de septiembre, pues México, el día que festeja su independencia, tuvo a alguien que no le gusta la independencia en su país, en el caso de Miguel Díaz-Canel. Y bueno, por cierto, pues del gatillo político de esta semana, híjole, se están dando con todo el Morena porque Mario Delgado anunció la creación de la Alianza Patriótica, afiliar al viejo estilo del sistema político mexicano, como lo hacía antes el PRI, afiliaciones de forma masiva a sindicatos, otro tipo de movimientos y grupos, abrir la afiliación a Morena. Realmente los morenos puros están que revientan de coraje porque dicen que eso no es el espíritu de Morena. Lo que es un hecho es de que si se da esta reconfiguración, podríamos ver cada vez la llegada de más personajes morenos, gente que se incorpora a la simpatía de este partido, porque es el partido que gobierna, no tanto por el pensamiento de este partido. Esto pues lo vemos en muchísimos otros personajes que están ahí presentes alrededor del propio gobierno, que no necesariamente proviene de la izquierda tradicional, sino que simple y sencillamente se han mostrado como apéndices, como porristas de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Difícil va a tener Mario Delgado para realmente abrir la militancia, la afiliación a Morena. Es un dato muy complicado que va a ir teniendo, que va a ir tejiendo el presidente de Morena, que no tiene todas consigo. Sin embargo, hay que decir que pues sí mantiene un liderazgo en algún número importante de diputados y en algunos otros lugares, pero los morenos puros no están mancos, harán todo para quedarse con los espacios y no permitir esta afiliación masiva que podría, algunos de ellos como John Ackerman, contaminar el origen y digamos así, la visión original de la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el partido en torno a Andrés Manuel López Obrador. Y todo eso también tiene que ver con un tema, la sucesión presidencial. Bien, Morena va a decidir su candidato en una encuesta, pues es posible que se utilice este tema de la afiliación como un argumento político extra.